Buen día. A continuación, daremos respuesta a la tarea 3 del curso Antecedentes de la Psicología al trabajo colaborativo, donde el grupo está conformado por los siguientes integrantes. Dos de ellos, quienes son Daniela García y Valeria Altamira, hablarán de la segunda mitad del siglo XX y la compañera Ana María Marín y yo, Mariana Rivera, hablaremos de la primera mitad del siglo XX. A continuación, entonces, hablaremos de los primeros pioneros de la psicología aplicada, donde está William Steig, que en Europa introdujo el concepto de consciente mental, hoy conocido como cociente intelectual, fue clave en psicología infantil, legal y de inteligencia. También propuso el término de psicotecnia como sinónimo de psicología aplicada. Por otro lado está Walter D. Scott, que aplicó la psicología al mundo laboral. Fue precursor de la psicología de la publicidad, la orientación vocacional y la selección de personal. Incluso fundó la primera empresa de asesoría psicológica industrial de los Estados Unidos. Por otra parte está Lindner Whitmer, considerado el padre de la psicología clínica. Abrió en 1896 la primera clínica psicológica en una universidad y trabajó con niños con dificultades escolares. En el año 1907 usó por primera vez el término de psicología clínica. Como cuarto autor tenemos a Hugo Musterberg, que llevó la psicología al campo real y aplicó sus conocimientos en psicología forense, educativa, industrial y psicoterapia. Fue uno de los principales impulsores de la psicología profesional moderna. Está James McQueen Cattell, que fue pionero en medición mental, creó una serie como de tests que combinaban medidas físicas, sensoriales y mentales. Y digamos que esto dio origen a la psicometría científica. Por su parte, entonces también tenemos a Binet y Simon, que crearon en 1905 la primera escala de inteligencia para diagnosticar lo que en ese entonces se consideraba como retrasos escolares, y su trabajo dio origen a la evaluación psicológica moderna. Finalmente, entonces, tenemos lo que es el funcionalismo, que lo propuso el autor William James y planteó que la conciencia es un flujo continuo que nos ayuda a adaptarnos al entorno. También destacó el papel de las emociones, los hábitos y la voluntad como funciones claves de la mente humana. La escuela del estructuralismo. Su fundador Titchener nos enseña que es el análisis experimental de la mente, es decir, el estudio de los elementos estructurales de la mente, de lo que se compone la mente, lo que hay en ella y en qué cantidad, no su función o para qué sirve, sino cómo se compone. Tiene unos fundamentos teóricos, está los elementos de la mente, la introspección, está la investigación, el lenguaje, los laboratorios, la formación y el entrenamiento de los psicólogos y el carácter experimental. Aquí tenemos algunos planteamientos teóricos, como por ejemplo el conexionismo de Thorndike, donde nos enseña que es el conjunto de asociaciones que se conforman en el sistema nervioso para generar conocimiento. También tenemos el conductismo de Watson, que nos la define como la disciplina objetiva centrada en la conducta observable, es decir, que él rechaza la introspección y el estudio de la conciencia. Por lo tanto, adopta el condicionamiento clásico como método de estudio. Nos encontramos con la psicología de la Gestalt, que es una corriente que se destaca por su enfoque en la percepción, en el pensamiento y en la experiencia consciente. Y por último tenemos el psicoanálisis de Sigmund Freud, que lo define como una teoría del funcionamiento psíquico y un método terapéutico centrado en el estudio del inconsciente, es decir, todo lo contrario a la Gestalt. Él dice que en el inconsciente es el núcleo donde se almacenan los deseos, los pensamientos y los conflictos reprimidos que influyen en nuestra conducta y en nuestras emociones. La segunda mitad del siglo XX. Debemos hablar inicialmente del desarrollo de la psicología durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que como tal, la función, el rol del psicólogo se volvió vital, ya que era el encargado de aplicar cierto tipo de pruebas psicotécnicas que se encargaran, pues obviamente, de la clasificación del personal. Es aquí donde él evaluaba por medio de habilidades, competencias, también digamos que la parte psicosocial, y se daba cuenta que pues no todas las personas estamos diseñadas o tenemos las mismas habilidades. Por ende, se comenzaron a hacer los filtros y se comenzaron a dar las pruebas que muchas veces en la actualidad tenemos como psicotécnicas que son implementadas por colegios, instituciones, universidades, en fin.
También tenemos las escuelas de la época, la escuela conductista, que es más bien la enfocada hacia la conducta, la escuela gestal, que es la enfocada en la percepción, cada uno de nosotros piensa y actúa de forma diferente, la psicología psicométrica, que es todo lo que tiene que ver con la medición de los diferentes estándares psicosociales, la psicología dinámica, que es influenciada como tal por las teorías psicoanalíticas, centrada en procesos tanto conscientes, motivacionales e internos. Bueno, ahora hablemos de los principales aportes de los psicólogos de la época. Carl Roger propuso la terapia centrada en el cliente, donde la empatía, la aceptación y el crecimiento personal son fundamentales. También habló sobre el aprendizaje significativo, que es lo que ocurre cuando lo que aprendes realmente conecta contigo mismo. Albert Ellis creó la terapia racional emotiva, que se centra en superar los miedos irracionales que generan malestar. Aaron Beck fundó la terapia cognitiva, enseñándonos a identificar y a modificar pensamientos negativos. Jean Piaget investigó cómo se desarrolla la inteligencia en los niños y propuso la epistemología genética, que explica cómo el conocimiento se construye a través de etapas evolutivas. Vygotsky nos dejó la teoría sociocultural del desarrollo. Aprendemos mejor cuando lo hacemos con otros, a través del lenguaje y la interacción. En cuanto a teorías, el conductismo cognitivo explica que entre el estímulo y la respuesta también influyen nuestros pensamientos. El humanismo defiende que todos tenemos un potencial de crecimiento y valor personal. Y el cognitivismo estudia cómo nuestra mente procesa, interpreta y usa la información para actuar. Muchísimas gracias por su atención.